Sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Para esta receta vamos a hacer unos tacos de pescado. Para empanizar el pescado necesitamos 3 tazas de harina, un huevo, una cerveza y otra taza conforme vaya necesitando la harina. Necesitamos una cucharadita y media de sal, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de pimienta molida. Para marinar la tilapia necesitamos media cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de sal, media cucharadita de orégano y necesitamos 6 tilapias o dependiendo la cantidad que ustedes necesiten. Para la salsa vamos a necesitar un cuarto de un manojito de cilantro, medio aguacate, un pepino pelado, un tomate, 2 limones, 4 chiles. Para el pico de gallo necesitamos medio manojito de cilantro, 10 jitomates, una cebolla pequeña y un limón. Empecemos con la receta. Aquí ya tengo la harina, vamos a agregar la sal, el polvo para hornear, la pimienta, el huevo y le vamos a ir agregando la cerveza. Le voy a ir agregando más cerveza hasta que la harina me quede ni muy espesa ni muy aguada. Para hacer la mezcla utilicé una cerveza entera y media taza y un poquito más. La consistencia tiene que quedar así. Entonces la dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos. Como el filete es grande, los voy a partir en 4 pedazos. Este lo voy a partir en 5, dependiendo qué tan grande esté su filete de pescado. Estos son grandes. Así partimos todos los demás. Le vamos a agregar para marinar el pescado la sal, la pimienta negra. Si ustedes le quieren agregar otros condimentos diferentes también le pueden agregar orégano. Si quieren omitir el orégano ya es a su gusto. Lo dejamos reposar unos minutos. Aquí ya tengo una cazuela calentando con aceite. Le puse 6 tazas de aceite porque la cazuela está ancha, pero si ustedes tienen una hondita pues van a necesitar un poquito menos de aceite, dependiendo qué tanto vayan a utilizar para freír el pescado. Entonces vamos a ver si ya se calentó. Voy a agarrar un poquito de mezcla. Ya se calentó, entonces vamos a empezar a freír el pescado. Si ustedes ven que las piezas de pescado están muy grandes, las pueden partir por la mitad. Y eso es su preferencia. Aquí acabo de voltear estos. Entonces ya cuando se pongan de este color un poquito más oscuros, los vamos a empezar a sacar. Aquí el pescado ya está. Lo vamos a sacar para que pueda escurrir. Aquí vamos a volver a agregar otros. Y así agregamos los demás.
Aquí ya voy a sacar los otros pescados. Y así hacemos todos los demás hasta terminar. La mezcla que preparé hoy me alcanza para de 7 a 8 filetes de tilapia o 12 pequeños. Aquí ya terminé de freír el pescado. Entonces ahora pasamos a hacer el pico de gallo. Le voy a quitar la parte de atrás. Yo le voy a quitar el corazoncito o la parte de adentro. Esto es si ustedes quieren quitársela, si la quieren dejar así, y es a su gusto. Yo se la voy a quitar. Entonces así partimos todo el jitomate hasta que terminemos. Aquí acabé de partir el jitomate. Ahora voy a partir la cebolla. La cebolla también la voy a partir en cuadros chicos o medianos. Te va a hacer a su preferencia. Entonces así partimos toda la cebolla. Entonces ahora picamos el cilantro. Igual en cuadritos. Le voy a quitar estas ramitas. Si ustedes se las quieren agregar, está bien. Yo se las voy a quitar. Así picamos el cilantro. Aquí ya le voy a agregar la cucharadita y media de sal. Le voy a agregar el limón chico. Si ustedes le quieren agregar 2 limones, dependiendo qué tan agrio les guste el pico de gallo. Yo nada más le voy a agregar uno chico. Ustedes le pueden agregar un grande. También le pueden agregar chile verde picado. Yo no le voy a agregar porque no lo quiero picoso. Lo dejamos ahí reposar en lo que hacemos la salsa y los otros ingredientes. Ok, para la salsa ya voy a agregar el medio aguacate que les mencioné al principio, el limón, la sal, el tomate y los chiles, el pepino, la media taza de agua y el cilantro. Lo empezamos a moler. Aquí ya está la salsa. También se me olvidó decirles que vamos a utilizar repollo. Aquí ya está lavado. Y en este frasquito mezclé mayonesa, crema y la salsita de chile chipotle. Solamente y la mezclé. Aquí ya calenté una tortilla para poder hacer un taco. Entonces lo que le vamos a poner es el repollo. El jitomate. La salsa. Y si ustedes quieren ponerle la mezcla que hice, o si quieren comer nada más la salsa. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les guste la receta. Muchísimas gracias por ver mis videos.